¿Qué nos espera? ¿Qué es exactamente lo que sigue? Vamos con nuestros analistas. Analista y asesor de la industria energética y en economía, Ramsés Pech. Los saludo con muchísimo gusto aquí en Mega Noticias TVC. Ramsés, ¿cómo estás? Le saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Muchas gracias. A ver, esta iniciativa preferencial, en 30 días los diputados tienen que resolver, sí, y bueno, ya veíamos ahí un escenario de los costos. Leyendo esta iniciativa, Ramsés, veo que la motivación es que después de esta política neoporfirista, como llama el presidente, y neoliberal, sí, hubo negocios lucrativos para empresas particulares y para políticos corruptos. Eso es lo que motiva esta modificación, de acuerdo a lo escrito a esta iniciativa que manda el presidente. Sí, ¿qué implicaciones tiene, Ramsés? Bueno, si me permites, lo voy a dejar como en este contexto. Suponte tú que una persona que vive en un pueblo es la que vende los jugos, hoy por muchos años, y tiene un hijo, que es en la Comisión Federal de Electricidad, y en el cual no se ha preparado para poder vender y asumir ese negocio. Llegan otras juguerías y le están ganando el mercado. Y resulta ser que el papá se vuelve el presidente municipal de ese pueblo y lo que hace es cambiar las reglas para que su hijo tenga una ventaja competitiva y no pierda el negocio que hoy en día tiene en competencia. Eso es lo que está haciendo este acuerdo. Es que están viendo que la Comisión Federal de Electricidad está perdiendo el negocio e ingresos y esto podría colapsar a la empresa dentro de 4 años. A ver, entonces está favoreciendo, digamos, no al más competitivo, no al más competente, sino al, digamos, al amigo, que es lo que se pretende hacer con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Es un asunto de seguridad nacional? No, más bien dicho, es un asunto de no dejar que la Comisión Federal de Electricidad caiga en el mercado tratando de tener un control de una empresa que no es que necesite que se le ayude, sino que necesita que se le refuercen inversiones y sobre todo en los modelos de negocios donde debe de estar. Y te lo digo porque de la siguiente forma. Fíjate en el Prodecen que salió el día lunes por la tarde. Fíjate, ahí dice, en la parte residencial se concentra el 88.8% del número de usuarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que solo el 0.91 de usuarios está en empresas medianas y gran industria. Pero cuando ya me voy en la parte monetaria y del dinero, que son los ingresos, resulta ser que la parte residencial o lo doméstico solo representa el 24.7% del total del dinero de que pagan los usuarios. Y fíjate dónde está el dinero, en las empresas medianas y grandes industrias, donde tienen el 62.8%. ¿Qué es lo que está diciendo la CFE? Oye, si sigo dándole el servicio doméstico, incurro en pérdida de dinero. Me tienen que subsidiar, tengo que invertir y estoy viendo que los privados están haciendo contratos bilaterales con industrias, con comercios y eso ya no me conviene a mí. Por eso estoy pidiéndole ayuda para que yo pueda subir mi electricidad lo más rápido posible. Sí, ahora, entonces, ante este escenario, y en caso de que se aproveche la mayoría que tiene Morena y que pueda ser aprobado esto, ¿cuál será el impacto en los usuarios, en los consumidores industriales y en los acuerdos que hay internacionales, Ramsés? Bueno, primero, para el usuario. El problema es que en el plan de negocios de la Comisión Federal de Electricidad dice y reza que para que poder hacer la conversión de las plantas que consumen tiene un alto costo en las materias primas para generar la electricidad, necesitan dinero ya sea del presupuesto o de la parte financiera. En dado caso que si en 2 o 3 años no logran hacer esta conversión, vamos a tener costos en las tarifas altos. ¿Por qué? Porque van a continuar utilizando ya sea diésel o combustóleo o van a tener todavía plantas de circuito cerrado cuando tienen que hacer de ciclo combinado para poder cerrar el circuito de la parte de la generación de electricidad. En la parte internacional, hoy en día hay empresas que están instaladas y ya están operando. El problema que van a tener no son las empresas de la parte eólica, son las fotovoltaicas, que es donde tiene el problema la Comisión Federal de Electricidad, porque lo que quiere la Comisión Federal de Electricidad es que le reconozcan sus costos cuando las fotovoltaicas entran a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque sus plantas dejan de generar y pasan a ser de reserva y
muchas de ellas tienen que bajar la generación y esto lo lacera en los costos. Eso lo tenemos que ver desde un punto de vista de negocios. La Comisión Federal de Electricidad está viendo por su negocio, cosa que los privados también tendrían que hacer lo mismo. Y otra cosa muy importante a nivel internacional, el SENACE lo dejan fuera del balance de cómo se debe distribuir la electricidad al decirle que primero tiene que subir la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es muy dañino porque en ciertos nodos se pone el precio de la generación en función de la planta que se está generando. Oye, a ver, es que a veces explícanos un poco, la CENACE, ¿cuál es su papel? A ver, porque a lo mejor necesitamos partir para entender mejor todo esto, porque nos has hablado de muchos términos y me gustaría si tienes la oportunidad de explicarnos. Esta CENACE, ¿cuál es su papel? O sea, a ver, la Comisión Federal opera las plantas y, digamos, es la que cobra la luz. Y la CENACE es la que va distribuyendo, según entiendo. Sí, por ejemplo, vamos a suponer, la Comisión Federal de Electricidad tiene una planta, genera. Esta a su vez hace la carga en las líneas de transmisión y el SENACE dice, a ver, esta planta puede mandar la electricidad ya sea a la península de Yucatán, al norte del país, al noroeste, que ayude a poder mitigar el balance. El SENACE es quien decide para dónde se distribuye la electricidad en función de la demanda. La Comisión Federal de Electricidad actúa como generador y a su vez le dieron a protestar para transmitir la electricidad y hacer la distribución. Y esto a su vez tiene la Comisión Federal de Electricidad lo que se llama la filial de suministro, que llega a la parte de usuarios domésticos. Fíjate por ahí, el SENACE, su punto muy importante es quien otorga los permisos de conexión e interconexión de las plantas. Al hacer esto, él sabe cuánta es la electricidad que van a subir o se va a consumir de acuerdo a lo que se tenga pactado entre un privado y una planta generadora o lo que la Comisión Federal de Electricidad tiene pactado con las PIEs y todo lo demás que nosotros sabemos. Bien, entonces, y lo que se pretende en esta reforma es quitar esta figura y la comisión controlar de alguna forma de acuerdo a estos 4 criterios que ya se han mencionado. Ramsés, a ver, las energías limpias, ¿qué papel juegan y qué compromisos tenemos a nivel internacional con los acuerdos de París, el reducir la quema de combustibles fósiles? Y lamentablemente tenemos los casos, por ejemplo, de Manzanillo, donde es evidente la quema de combustóleo y esa generadora de energía pues genera una gran contaminación y así hay muchas en el país. Y eso último que acabas de comentar está en el plan de negocios y va a depender del dinero suficiente para hacer dicha reconversión. Respecto a lo que tú me comentas, es importante que el público pudiera entrar a lo que llaman PRODECEN. En el capítulo 2, si no más me equivoco, ahí está lo que definen como energías limpias. Y ya lo definieron. Energías limpias es toda aquella que produzca menos de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt y en donde están incluidas las energías renovables donde no producen ni una emisión de dióxido de carbono. Fíjate nada más lo importante de lo que me acabas de comentar. En el PRODECEN hicieron una clasificación en donde dicen que en México hay una total de capacidad de instalación de plantas de 87,894 megawatts. Resulta ser de esos 87,000, el 29% lo tienen privados y el 51% lo tiene la Comisión Federal de Electricidad, donde el 59,31% de los privados tienen energías limpias. Quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad, su mix de generación está basado en la creación de electricidad con combustibles, llámese gas natural, diésel o combustóleo. Y esto es muy importante y dejarlo bien claro, que los privados han invertido alrededor entre 40 y 50 mil millones de dólares para poder tener este tipo de generaciones, sobre todo la parte limpia y en combinación con plantas de ciclo combinado. Caramba, entonces tenemos un escenario complicado y lo que tú decías, esto puede representar a fin de cuentas un incremento a las tarifas que pagamos los ciudadanos, y de alguna forma que no son las más baratas. Si tú comparas el consumo de una familia en México, Ramsés, y tú debes de tener ese dato seguramente mucho más claro, sí, con una familia que vive en Texas, por ejemplo, pagamos más en México por la luz que los que pagan nuestros vecinos. Ellos pagan 40% a 50% menos que nosotros, porque ahí tienen una diversidad de compañías privadas que te pueden ofrecer, dependiendo de la zona donde estés,
la generación de electricidad desde eólica, solar, y tú tienes la oportunidad de decidir a quién le compras, cómo le compras, y te van reduciendo en función del consumo que vayas teniendo. Y esto creo que es muy importante dejarlo claro rápidamente. Estados Unidos, el día 27 de enero, hay que escuchar el discurso que dio el presidente John Biden, en donde dice que Estados Unidos, el nuevo negocio y el nuevo modelo que va a haber a nivel mundial es la recuperación del aire, en el sentido de que se han visto en varios estudios que tener una mala calidad de aire tiene como consecuencia una mayor dificultades al tener el COVID-19. Esto es muy importante y en México tenemos que revisarlo porque, por ejemplo, ahorita en las gasolinas no se ha visto lo de los oxigenantes, cuál es la definición, no hemos visto el cierre de plantas de combustible por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y es un sinfín de cosas que tenemos que ver porque ya Estados Unidos ya se dio cuenta que la nueva forma de generar empleos es limpiando al medio ambiente, generando empleos de infraestructura, de construcciones de manufactura de nuevos carros y sobre todo entender que ya hay que tomar la menor cantidad de energía primaria. Y en México todavía seguimos pensando en cómo ponernos de acuerdo cuando lo que debemos de hacer es qué es lo que necesitamos de largo plazo. Bien. Ramsés Pech, te agradezco mucho tus comentarios aquí en Mega Noticias esta tarde y vamos a seguir seguramente con el tema. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, que tengas buena tarde y cuídense todos, por favor. Gracias.